Procedemos a la presentación del libro Las Crónicas del Coronavirus. Soy Patricio Lombera. Estamos aquí en este magnífico recinto de Casa de México. Entonces, empiezo dándoles unos pequeños datos de mi persona. Nací el 3 de febrero de 1972 en la Ciudad de México. Llevo ya 25 años viviendo aquí en Madrid. Soy licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, México. Y bueno, pues tengo el gusto de contar esta noche con la presencia de Cyril Joanet, Roberto Víctor Luna y Rubén Manuel Rivera Calderón. Además, leeré unos textos de Su Hyun Hwang, que, bueno, por cuestiones del cambio de horario, él está en Corea, son las 3 de la madrugada, pues no pudo estar presente online, y de Jorge Mahfoud, que iba a estar presente, pero bueno, un imponderable, un asunto personal, le impidió participar. De cualquier manera, también leeré algún texto que me mandó. Entonces voy a empezar nada más leyendo unos datos biográficos de Su Hyun Hwang, que nació en Daegu, Corea, el 1 de octubre de 1969. Es profesor de literatura en la Universidad de Kyung-hee, en Corea. Se doctoró en la Universidad Complutense de Madrid. Trabaja sobre la poesía vanguardista y la literatura comparada, con especial interés por la influencia de Borges y la literatura latinoamericana en Corea. Es también escritor y traductor, autor del cuento El espejo mágico y traductor de las obras El regalo del ave en 2009, El idioma de los argentinos de Jorge Luis Borges en 2018 y La Celestina de Fernando de Rojas. Muy formal, nuestro amigo coreano nos manda una carta a todos los participantes y a todos los autores de las crónicas del coronavirus, que dice así: llega la primavera del 2021 y me pongo a pensar en la del año pasado. Ya ha pasado un año desde el comienzo de la era del coronavirus, desde el febrero de 2020. Corea ha estado sufriendo del COVID-19 y a fecha del 21 de marzo de 2021, el total de los casos confirmados llega a 98.665, con 1.696 muertos en total. Se considera que Corea del Sur es un país que ha sabido luchar contra esta pandemia de manera exitosa en comparación con muchos otros países. Pero la gente ha sufrido y sigue sufriendo las consecuencias igual que el resto del mundo. Y esta pesadilla nunca antes experimentada está afectando a los coreanos igualmente. Enseño en la universidad y por tercer trimestre consecutivo doy clases online a través de Zoom en lugar de clases presenciales. No llego a conocer en persona a los alumnos, con lo cual me da la sensación de que la universidad se redujo a un simple centro de emisión de conocimiento. Afortunadamente comenzó la vacunación contra la pandemia y hay esperanza de que terminen por fin estos tiempos difíciles. Con la publicación de las crónicas del coronavirus, escribo estas líneas a petición de Patricio Lombera, un amigo desde hace ya mucho tiempo. Asimismo, espero que el diario que escribí sobre mis pensamientos del día de las elecciones parciales de abril pasado, cuando recién empezaba la propagación del COVID-19, y que refleja las preocupaciones del hombre moderno en la época del coronavirus, les sea de consuelo y ánimo. A todos los autores que han colaborado con Patricio Lombera en el libro, les envío un saludo caluroso desde Seúl, Su Hyun. Muchas gracias, Su Hyun. Y ahora paso a leer sus anotaciones del día de las elecciones, del 15 de abril de 2020, y que él tituló Llegará la primavera a estas tierras robadas, que en realidad es el nombre de un poema del autor coreano Sang-hwa Lee, y que escribió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba Corea invadida por Japón, y bueno, pues él precisamente no llegó a ver el final de la guerra porque murió durante la invasión. Es así: llegará la primavera a estas tierras robadas. Pensando que el mes de abril del 2020 es más cruel que el abril de Elliot, me dirijo hacia el centro electoral. Hay una cola muy larga. Como primero hay que medir la temperatura corporal, ponerse guantes desechables, limpiarse las manos con un desinfectante para poder recibir la papeleta. Se necesitaba mucho tiempo, demasiado tiempo para mi paciencia. Me doy la vuelta y me voy para la universidad. El aura de la primavera exhala la senda en medio de los rascacielos de mi barrio. Vuelan los pétalos de los cerezos y de vez en cuando se ven personas que pasean con mascarillas. Rodeado de la serenidad de la mañana, de un día festivo, camino distraído cuando veo un ciervo. Es la primera vez que lo veo en los 12 años que vivo en esta zona.
El hombre se esconde en casa y sale el animal. Les habíamos quitado lo suyo por demasiado tiempo creyendo que es nuestro, del ser humano. Qué contradictoria es la idea de que el ser humano es el centro del universo. Soy parte de la naturaleza. De repente, no recuerdo el nombre del candidato al que iba a votar. Y bueno, a partir de ahí empezamos ya con el primero de nuestros panelistas, que va a ser mi amigo Cyril Joannet, desde Francia, ¿no? Que también voy a dar unas pequeñas notas biográficas. Nace en París el 10 de octubre de 1972, pasa su infancia y adolescencia en Martinica y México, estudia hostelería y restauración en Estrasburgo entre el 90 y el 92, trabaja en cruceros en las islas Turquía y Caicos, Caribe, Bahamas, Bermudas, entre el 92 y el 93, prosigue sus estudios en París y Ginebra entre el 93 y el 97, para luego trabajar en largas temporadas en hoteles de lujo en 30 países y 20 islas. Ha tenido varias estancias con diversas y distintas etnias: huicholes en México, sitivos en Amazonas, aborígenes en Australia, Kanaks en Nueva Caledonia, etc. Afortunadamente no caíste en la isla donde no quieren a los extranjeros y les echan lanza nada más llegar. No, en esa no caí. Desde 2014 es maestro de inglés, español y francés para alumnos de toda edad, y especialmente para médicos extranjeros viviendo a Francia. Letrista del grupo Fifi Sound y traductor de textos administrativos y legales. Es intérprete y traductor para la compañía Smurfit Kappa, embotelladora. Realiza también trabajos de voluntariado con personas discapacitadas en una residencia. Proyecta para 2022 abrir un albergue ecológico en Rayatea, Polinesia Francesa. Bueno, mi querido Cyril, lo primero que creo que te tengo que preguntar, ya llegados a este punto, es este diálogo que sostienes con una misteriosa voz. ¿Quién es esa voz? ¿Es tu subconsciente? ¿Es el propio virus? ¿Es la sabiduría de la naturaleza? Cuéntanos. Bueno, hola a todos. Primero, es un gusto enorme estar aquí en presencia de todos. Ojalá nos viéramos muy pronto en persona. Y pues para resumir un poco, le dejo al lector al final decidir si el personaje principal es un virus o un humano. Podría ser las dos cosas. Y claro que hay una ira bastante fuerte de parte del personaje principal y que sí le habla a su subconsciente, a su pequeña voz, la que todos tenemos. Repito que podría ser la pequeña voz del virus o la pequeña voz de un humano. Y obviamente el personaje que tiene ira tiene tanta rabia que se volvió grosero, pero la pequeña voz se queda filosófica, siempre lleva la verdad consigo, como la nuestra, de hecho. Y pues lleva al lector a pensar si tenemos algo que ver con todo esto o si podemos darnos cuenta de los cambios positivos también que puede traer todo esto, que nos trae por el momento resultados negativos en muchas cosas, pero también llegan a ser positivas algunos cambios que estamos viviendo últimamente. El hecho simplemente de no poder ni verse la cara, ni poder tocarse, ni besarse, ni cualquier cosa así, pues nos separa cada vez más, pero al mismo tiempo pues nos damos cuenta de eso y quizás brote en nuestro cerebro unas ganas de volvernos un poco más cercanos. Tenía que suceder esto quizás para darnos cuenta que ya estábamos en plena separación, cada vez más, de manera más honda, y sigo cruzando los dedos esperando que nos una más a los humanos en general, de todo tipo obviamente, y de todos lugares. En efecto, tú sigues un poco la línea de Sufjan en el sentido de que ese acaparar el espacio, destruir los espacios vírgenes de esta tierra, pues inevitablemente nos conduce al exterminio si no cambiamos nuestras costumbres, ¿no? Sin embargo, me da la impresión de que a pesar de, bueno, pues
el momento en el que estamos, en el momento en el que escribiste el texto, al final hay una especie de optimismo, porque bueno, vienes a decir un poco que nosotros, así como somos el causante, tenemos también la solución. Exacto, somos la dualidad. Sí, sí. Fue un gran gusto porque me di cuenta que yo hacía un texto que primero era diálogo y segundo era bastante diferente a los textos muy, muy serios y llenos de sabiduría en los otros textos, que por cierto estoy traduciendo al francés con muchísimo gusto para Roberto y Rubén. Y me dio un gustazo leerlo, un gustazo. Y yo me sentí muy pequeño, en realidad, comparado a los otros textos. Pero bueno, igual y es una chispa más. Y sí que soy positivo en lo que puede ocurrir en el futuro. El humano siempre espera la destrucción para volver a construir, siempre espera un temblor para empezar a construir mejor sus edificios. Y así va la cosa, supongo. Pero como que ahora llegamos a un punto sin límite, la Tierra estamos endeudados con la Tierra ya, y ya es hora de que nos movamos un poco en general, y creo que a eso va. En realidad podría pensar que soy pesimista a corto plazo porque las cosas están implotando, pero muy positivo a largo plazo. Ya vemos ya están surgiendo nuevos temas que ni siquiera hablábamos de esos temas cuando éramos pequeños. La ecología es algo que surgió hace muy poco en realidad. Y hay conciencias que sí se elevan, o sea, que sí dan ganas de ser positivo para lo demás. Otra de las cosas que me llamó mucho de tu atención de tu texto es cómo a través de este diálogo, pues casi podríamos decir aristotélico, vas destilando toda una serie de sabiduría, conocimiento. Pienso sobre todo en esta definición de la idea, ¿no? Como unión de cuantas y colectiva o individual que se propaga ya sea en el cerebro o en las especies. Sí, sí, está demostrado que algunas cosas irracionales pues tienen su explicación muchas veces cuántica, que yo no soy ningún científico ni ningún sabio de esas cosas, pero me interesa mucho. Es así como el billar, me gusta mucho jugar, pero no sé jugar. Y pues hay similitudes entre lo que son las creencias y lo que son lo que puede ser la realidad. Y sí se le puede encontrar una explicación y una idea, a final de cuentas, si es un intercambio entre neuronas de luz. O sea que se puede definir finalmente lo que es una idea. O sea que al entender eso, basta después con pensar de que al tener buenas ideas, pues sí volvemos realidad esa buena idea y así podemos avanzar bien. Al empezar a tener buenas ideas, acabamos realizándolo de verdad en nuestro mundo material. Es como desear un buen día a una persona. Si realmente lo deseas con sinceridad, aumentas las probabilidades de que le toque un buen día a esa persona. Muy bien, Cyril. Bueno, luego seguiremos platicando. A ver si nos cuentas de aquellas veces que te echabas tus tragos con Marlon Brando. Ya me adelantó que aparentemente el viejito se ponía un poco necio cuando ya llevaba 2 tragos y empezaba a gritar, ¡Estela! ¡Estela! Y ya Cyril tenía que calmarlo, a ver si no. Pues, sí, pero, totalmente. porque así como lo ven, él es un aventurero, ha vivido en 60 países. Bueno, ya un poco lo conté en sus notas biográficas. Sí, y falta Vamos a mucho. saltar ahora a la Ciudad de México con Roberto Víctor Luna, del cual también les voy a dar unos cuantos datos. Nació en la Ciudad de México el 10 de agosto de 1966. Es licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Maestro en Ciencias con especialidad en Investigaciones Educativas por el Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB, Instituto Politécnico Nacional. Desde 1997 ha colaborado con distintas áreas de la Secretaría de Educación Pública de México en la elaboración e implementación de programas de estudio, libros de texto y otros materiales de apoyo didáctico para la enseñanza del lenguaje en la educación básica, tanto para niños hispanoparlantes como niños indígenas. Ha
participado en la escritura de libros de texto para distintas editoriales. Ha impartido cursos y talleres para la formación y actualización de docentes en diferentes espacios institucionales públicos y privados. Fue subdirector de proyectos de investigación y capacitación a docentes en el Consejo para la Evaluación de la Educación del tipo medio superior AC. Y además, bueno, es un amigo muy querido de larga trayectoria, que siempre me recuerda que las primeras palabras que le dije fue en un examen de lógica y fueron, pásame las 6. Hola, ¿qué tal, Roberto Víctor? ¿Cómo estás? Hola, Juan Pablo. Muy contento de estar en este encuentro y de haber colaborado en la escritura del libro Las Crónicas del Coronavirus. Y pues también contento de reencontrarme con viejos amigos. Tu crónica es realmente una, ¿cómo decirlo? Todo un ejercicio literario de cómo se tiene que hacer una crónica escrita. Es decir, porque lo impresionante de tu texto es que por una parte recoges la gastronomía, el ambiente de tu barrio con los chamacos que están haciendo ruido, los jugadores del pádel, el mercado, y también te metes en esta psicología del chilango de que yo no me quito y quítate que ahí te voy, yo no me quito y si nos cruzamos y nos enfermamos me da igual. Y finalmente también abordas el tema del coronavirus desde un punto de vista muy personal con tu familiar enferma, ¿no? Entonces, ¿cómo se te ocurrió conjuntar todos estos elementos? Pues sí lo reflexioné de qué significaba contar una crónica de algo que estábamos viviendo de manera tan cercana. Siempre tuve presente este texto de Borges que representa a Homero quedándose ciego, y la ceguera es lo que le permite contar la historia de lo que ha vivido o contar la historia de otros, ¿no? Porque es tanta la multitud de cosas, la turbulencia de lo que estamos viviendo, que resulta difícil centrarse cuál es la esencia de la historia. Por un lado, quería encontrar esa esencia de lo que estaba ocurriendo, pero por otro lado, me daba cuenta que no podía contar lo que a mí me ocurría sin hacer referencia al entorno en el cual me ocurre, ¿no? Una situación inicial, más o menos cómo es mi barrio, cuál es su historia, sus antecedentes, su forma de convivencia, y luego cómo se ha transformado a partir de la pandemia, de esos momentos de la pandemia, porque bueno, a un año de que ha iniciado, pues ya se han presentado otros escenarios, ¿no? Y luego justamente cuando estaba escribiéndola, sucede que mi mamá se contagia y pues eso abre otras perspectivas mucho más personales de lo que uno veía a principios de año que pasaba en Wuhan, en China, muy lejano, y luego ya es uno el que está afectado, y ya a lo largo de los meses, pues varios familiares han enfermado, conocidos que han fallecido, etcétera. Pero sí, la idea fueron cómo contarlo desde un espacio comunitario específico, pensando que este texto iba, al ser la invitación tuya y que iba a tener lectores de varias partes del mundo, dije, pues, ¿en qué se va a diferenciar de lo que se cuente desde Madrid, desde Francia, desde China, etcétera, ¿no? Y creí que era necesario incorporar esos elementos de contexto, ¿no? También pensaba en esta soberbia que tenemos de que cómo, si somos el centro de la creación, cómo es posible que un mendigo virus nos esté trastocando todo, ¿no? Y pues por una parte, partí como de la hipótesis de que, aunque no, quizás no se nota y eso es más bien un rollo personal, partí de la hipótesis de que nuestra conciencia es una interfase entre el organismo y el medio,
y que lo más importante que nos sucede está en el hígado y en los líquenes que crecen alrededor de la coladera, ¿no? Y por otra parte, que como humanos no nos podemos abstraer de nuestra interacción con nuestros semejantes que tenemos cerca, ¿no? Que es nuestra comunidad, nuestro medio, y desde ahí es donde podemos contar algo. El título de tu texto, Historia verdadera de la pandemia en Iztacalco, bueno, pues hace clara referencia a Bernal Díaz del Castillo, ¿no? O sea, ¿ves esta lucha contra el coronavirus como una guerra de conquista? No, para nada. No, yo creo que lo veo como un evento más en la historia de la humanidad. Creo que, como menciono en algunas notas de la propia crónica, no se compara con otras epidemias o pandemias en cuanto a su gravedad, sin dejar de ser grave. No se compara con el 80% de la población desaparecida por las epidemias que trajeron los europeos y africanos a América el primer siglo de la colonización. No se compara con la peste negra. No sabemos exactamente si es más letal que la gripe española de 1918, pero tenemos mejores medios para enfrentarla. Pero sí sabemos que los efectos económicos sí pueden ser comparados con la crisis económica del 29, ¿no? Y eso pues sí nos va a pegar y lo vamos a sufrir. Entonces es parte de las oleadas en que la naturaleza, el medio, en un entorno social específico muy complejo que es la sociedad humana actual, le pega, no es como un tsunami, un sismo, una epidemia, y sí, o sea, nos tratamos de defender, tratamos de salir lo más adelante que se puede, posiblemente el ser humano sí haya influido, posiblemente no, es simplemente algo que se da en la naturaleza y que incide en una forma de convivencia, de comunicación, de economía que tenemos los seres humanos actualmente, ¿no? No es una retaliación de la naturaleza contra los seres humanos, es algo que ocurre, simplemente. No, bueno, pero sí hay mucha gente que apunta al hecho de que al estar invadiendo el espacio de los animales y entrar en contacto con ellos, pues es uno natural que causa efecto, nos enfermemos con sus virus, ¿no? De algún modo. Es decir, hace 100 años 2/3 del planeta eran virgen, actualmente solo es 1/3 y bueno, pues va para arriba, ¿no? Sin contar con las emisiones de dióxido de carbono que mandamos al espacio. Pues muchísimas gracias, Roberto Víctor. Un placer tenerte por aquí. Y bueno, ahora seguimos platicando. Y pasamos ahora a uno de los rincones del país, a uno de los lugares más alejados, pero también muy hermoso. Yo lo conocí cuando era pequeño. Me refiero a La Paz, Baja California Sur, con Rubén Manuel Rivera Calderón, del cual también les voy a dar unos cuantos datos. A ver. Uno. Justo tenía que ser la última hoja. Nace en La Paz, Baja California Sur, el 22 de noviembre de 1967. Es licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Obtuvo en 3 ocasiones el Premio Peninsular de Poesía José Alán Gorzabe, 1988, 1997 y 1988, 97 y 98. Recibió el Premio Estatal de Poesía Joven La Paz 1992. Ganó los Juegos Florales Margaritos Andes Villarino San José 2000 y en mayo de 2004 el Premio Estatal de Poesía Ciudad de La Paz. En febrero de 2017 recibió el Premio Nacional de los Juegos Florales Carnaval La Paz, Baja California Sur y el Premio Estatal de Poesía La Paz 2018.
Entre las obras de su autoría destacan Torera de las Aguas, Viaje por un cuerpo en 8 cantos, Praxis y Cuarto Creciente, La Casa de Cortés, Poemas Sueltos, La Casa que desea ser barco, Barco de Piedra, Mascarada y Antología de Ganadores del Carnaval de La Paz. Actualmente está en proceso de edición su obra Calabozos, Puentes y Dragones, ganadora del Premio Estatal de Poesía La Paz 2018. Ha participado como autor en puestas en escena de obras como La Razón de Elvira, King Kong Palace, El Velorio de los Mangos, Tríptico Amoroso, Aladino y Alicia en el País de las Maravillas. Practica la docencia desde 2017, fue jefe de planeación del Instituto Subcaliforniano de Cultura, director de Cultura de Acción Civil y Social del Honorable Ayuntamiento de La Paz, jefe del Departamento de Literatura y Publicaciones del ISC, jefe del Departamento Editorial de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, coordinador de vinculación y fomento editorial, y desde 2013 ocupa el cargo como jefe de servicios estudiantiles de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Muy buenas tardes, Rubén. ¿Qué tal, Juan Patricio? ¿Cómo estamos? Muy bien. Un saludo a Roberto Víctor y a Cirilo. Encantado. Aprovecho la ocasión para comentarte que tu texto, aunque escrito hace un año, hace en cierta forma referencia a uno de los problemas que ahora se están viendo colaterales a esta pandemia. Es lo que se ha venido a llamar la pandemia psicológica, ¿no? Bueno, no sé si aquí al menos y en Francia están habiendo muchos casos de suicidio, de hartazgo, también, bueno, pues estas mismas rebeldías de ya me da todo igual y hago mi fiesta y si llega la policía me agarro a golpes con la policía, etcétera. Es parte de todo este proceso, ¿no? Aunque en tu caso, más que una cuestión anímica, es un proceso de despiste el que se va sumando, ¿no? El hecho de tirar la ropa sucia al tacho de la basura o no sé, cuéntanos, Rubén. Sí, fíjate que, como decía Roberto Víctor, en la Ciudad de México llegó primero el virus que a Baja California Sur, a esta ínsula que es más isla que otra cosa. Y bueno, pues como más o menos dejo ver en la crónica, somos un estado que tiene una de las más bajas densidad de población de toda la República. Entonces, si al mismo Roberto Víctor le estresó o le pudo estresar a los mexicanos el estar teniendo esta información previa de que pasaba esto en China, que luego pasaba en otro país y que ahí viene la pandemia y prepárense, o sea, empezamos a enfermarnos psicológicamente desde mucho antes de que llegara el primer contagio, y cuando llegaron nosotros aquí nos tardamos mucho más tiempo, o sea, estuvimos viviendo esta comunicación, esta tensión dramática con riesgo trágico, diría nuestro querido Pepe Amezcua, desde mucho tiempo atrás. Vivimos en un estrés bastante, e incluso empezamos la famosa sana distancia el 20 de marzo precisamente, y iba a ser una etapa que iba a durar hasta el 20 de abril. Lo empezamos nosotros cuando aquí apenas si se empezaban a dar los primeros contagios que venían de fuera hacia adentro, ¿no? Nadie de nuestros conocidos, de nuestros familiares, se había enfermado, pero ya el coronavirus era un fenómeno que estaba incidiendo en México de una manera fuerte, contundente, pero aquí nosotros estábamos espantados y ante una especie de fantasma que nos estaba acechando, ¿no? Entonces, nadie escuchaba lo que decían realmente las autoridades. Bueno, estoy exagerando. Digamos que muchas personas, cuando oyeron esto de la jornada de sana distancia, pensaban que el 20 de abril íbamos a volver a la escuela, que íbamos a volver a la realidad o que realmente nunca volvemos a la realidad, porque como dijo Heráclito, jamás te bañarás 2 veces en el mismo río, porque siempre vienen aguas nuevas tras las aguas. Con pandemia o sin ella, las cosas cambian, ¿no? Claro que en este caso hablamos de aguas turbulentas, de rápidos, de cascadas, ¿no? Que es lo que nos ha hecho vivir el famoso coronavirus. Entonces, así nos tocó toda esta primera parte,
de vivir en este estrés, en esta pesadilla que era fantasmagórica para nosotros. Yo me enfermé de coronavirus a mediados de agosto. Mi familia, casi toda mi familia se enfermó. En este momento en Baja California Sur todavía no hemos pasado la emergencia, la parte fuerte, todavía estamos con medidas, estamos con la incertidumbre de qué va a suceder, a pesar de que la vacuna se acerca, a pesar de que ya se vacunaron a personal de salud y empiezan apenas a vacunarse a las personas de la tercera edad. Seguimos en esa incertidumbre, y eso incide en las cosas banales, en eso que mencionabas de la basura que no va, que avientas el cepillo de dientes al bote de la basura y te quiere, en fin, ese tipo de cosas que sí, que nos empiezan a volver un poco locos. Aparte de las lesiones personales que tuviste. Sí, sí. En la crónica. Sí, sí, te digo, yo no estaba en mi casa, yo salía a las 8 o 7 de la mañana y regresaba hasta las 8 o 9 de la noche, todos los días. Ahora estoy todo el día, tengo algunas salidas nada más, entonces ha sido un cambio drástico en lo personal, ¿no? Pero imagínate en las familias que son, como digo en la crónica, que tienen hijos, que tienen un espacio mucho más pequeño, que tienen que convivir, o sea, no quiero pensar en los problemas, pero los tienen porque pues los veo en mis hermanos, en mi familia, con mis amigos. Sí ha sido una pesadilla que no ha terminado, y que si hubiéramos, o sea, si realmente sabíamos que no iba a terminar pronto, de hecho, tal vez la vacuna nos ayude bastante, pero si no hubiera vacuna, tendríamos pandemia para varios años. Una de las cosas que mencionas también en tu texto es cómo, digamos, en cierta manera la creación, el arte, o incluso cierto deseo de en una presentación como esta hacer algo diferente, actuar con el texto del que tenías que hablar, te viene un poco a rescatar de ese marasmo, ¿no?, que te está produciendo. Es decir, el arte viene a ser una especie de salvador en tu caso. Eso sucedió cuando estaba casi paralizado el trabajo, ¿no? Me ayudó a no perder la cabeza. Sin embargo, después, ya que logramos armar bien una estrategia para atender de manera remota a los estudiantes y a los usuarios de la universidad, ahora tenemos, nunca había trabajado tanto, Juan Patricio, en mi vida como estamos trabajando ahora, porque recibimos cientos de correos electrónicos, también en redes sociales, todo el mundo quiere preguntar algo. Entonces, ahora nos ha rebasado el trabajo, aunque no vayamos a la oficina. Era más fácil atrincherarte en tu oficina y llega un cliente, llega un usuario, llega un estudiante, y primero tiene que ver un asunto en ventanilla, luego tiene que pasar a otra instancia, y entonces nos repartimos el trabajo de una manera distinta a como lo estamos haciendo, y que tenemos que reconfigurarnos sobre la marcha, y tenemos que afrontar los desafíos sin tener esa preparación previa, o sin haber tenido la oportunidad de prevenir, a pesar de que veíamos cómo se venía la ola gigantesca y que nos iba al final el tsunami del coronavirus. De todas maneras, no hubo tiempo para prepararse, y estamos luchando, estamos sacando las cosas como se puede, y desgraciadamente ya ni siquiera seguí ensayando yo solo aquí, sino que he estado trabajando como loco y encerrado, pues, ¿no? Peor tantito. Sí, no, efectivamente. Pues muchísimas gracias, Rubén. Ahora seguimos platicando. Y bueno, vamos a terminar este turno con los autores, igual que empezamos. Les voy a leer un texto de Jorge Mahfoud, también, bueno, sus datos biográficos. Es un escritor uruguayo-estadounidense, nacido en 1969 en Tacuarembó, Uruguay, nieto de inmigrantes libaneses. Hijo de Antonio Emilio Mahfoud, técnico de radio y carpintero, y de la escultora Marlene Albernaz. Estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes y en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República del Uruguay, donde se graduó en 1996.
Es máster en literatura y doctorado en filosofía y letras por la Universidad de Georgia en 2008. Su abuelo y su tío materno fueron represaliados por la dictadura uruguaya. Ha publicado novelas y ensayos que aparecieron en medios de prensa como Milenio, Diario de México, La República de Montevideo, Panamá, América, Cambio 16 de España, La Vanguardia de Barcelona, Courier Internacional de París, Hispanic Culture Review de la Universidad de George Mason, Revista de Crítica Literaria Latinoamericana de Dartmouth College, Pegaso de la Universidad de Oklahoma, Universidad Estatal de Texas, Washington University Political Review, Chasky de la Universidad Estatal de Arizona, Hispamérica de la Universidad de Maryland, United Nations Chronicle, UNICEF, Tiempos del Mundo de Washington. Y bueno, es autor de los libros La Reina de América, 2001, La Ciudad de la Luna, 2009, Crisis, 2012 y Tequila, 2018. Mismo Fuego, 2019, y los libros de ensayo Crítica de la Pasión Pura y Medievalismo, entre otros. Se dedicó a diferentes profesiones en distintos países. Su próximo libro es La Frontera Salvaje, 200 años de fanatismo anglosajón en América Latina. Actualmente es profesor de estudios internacionales en Jacksonville University. Y bueno, es uno de los analistas de la política, de la realidad política americana e hispanoamericana más reputados del momento, ¿no? Realmente un gran honor contar con él en este libro. Y les paso a leer el texto que me mandó. Escritos críticos, se llama. Crónicas del coronavirus. Breves notas para la presentación del libro de Crónicas del coronavirus. Una cámara de foto que apunta a la realidad, la captura a través de su objetivo. Su visión objetiva se limita a un punto de vista. Una visión objetiva de algo es siempre parcial. Eso es la objetividad. Un punto de vista parcial sobre la realidad. En una colección diversa de esos puntos de vista nos acercamos un poco más a eso que todos creemos saber que es y nadie puede definir sin confirmar el fracaso, la realidad. Las crónicas, como los ensayos, también están atravesadas de emociones, como las crónicas de la conquista en América que hoy calificaríamos como realismo mágico. Igual, las ficciones están atravesadas de ideas y reflexiones conscientes e involuntarias y desde puntos de vista imaginarios diferentes al del escritor. En el caso específico de Pandora, solo puedo decir que no es una crónica exterior sino interior desde la ficción. La perspectiva ficticia con personajes reales intenta exponer la fragilidad y la paranoia del mundo en manos de unos pocos individuos con un poder excesivo. De la gente que carga la maleta con el código atómico a todas partes donde va el presidente de Estados Unidos. La administración del cambio climático y de la crisis de una pandemia por parte de estos individuos poderosos que fingen y pretenden saber lo que hacen. Estamos en manos de gente con un poder apocalíptico y ninguno de ellos tiene la capacidad intelectual ni la estabilidad psicológica para tener ese poder que antes estaba reservado a los dioses. La pandemia ha traído algunos cambios que, de una forma general, podríamos clasificar como cambios positivos. Reivindicó el rol y la importancia de la ciencia y de los profesionales de la salud por sobre los militares. 2. Reivindicó el rol organizador del Estado y renovó los temores de su mal uso, es decir, de su uso fascista. Y 3. Envió la terapia intensiva, a la terapia intensiva al neoliberalismo. Y al menos un cambio negativo. Confirmó que los pobres y los negros tienen menos chance de beneficiarse de las ciencias, es decir, del producto de la humanidad acumulado por siglos y milenios, no simplemente desarrollado por un país potencia. Jorge Mahfouz, marzo de 2021. Y bueno, a partir de ahora quedamos a su disposición del público aquí presente, también del público que está siguiendo por Zoom este evento, por si quieren hacer alguna pregunta, comentario. Bueno, antes de empezar, también quería seguir preguntando a Cyril, de todos estos lugares donde has estado, de todas estas experiencias que has tenido con los huicholes y con todas estas etnias,
digamos, comparado con esta situación que tenemos ahora, que bueno, pues sí es un desamparo porque nos ha fallado la ciencia, o sea, nuestra invencibilidad que creíamos no es tal, y nuestro mundo tan maravilloso pues se ha visto debilitado tremendamente por un simple virus. Digamos, comparado eso con las carencias que ellos tenían, tú, ¿cómo lo verías? Ellos están acostumbrados y por ende no tienen más resistencia a estos sufrimientos, o es peor la situación. Muy, muy buena pregunta. Yo creo que tiene algo que ver con el consumo. El hecho de que nosotros dependemos de tantas cosas de consumo y que ellos se complacen con muchas menos cosas, y cosas más, están mucho más cerca de la naturaleza, y se contentan con pocas cosas, pero que tienen que tienen valores mucho más potentes que las que nosotros tenemos, y no forzosamente encontrarle únicamente puntos negativos a nuestra sociedad moderna, porque también hay muchas cosas positivas, pero hemos perdido valores. O sea que yo no estoy en contacto con estas etnias en momentos ahora de coronavirus, o sea que no sé cómo lo vivan. Lo que sí sé es que las diferentes catástrofes que pueden surgir en el mundo tienen un retraso, un recul, no sé cómo se dice Un retroceso. sí, un retroceso en la forma de tomar lo que está pasando con mucha más sabiduría, y como que toman más su tiempo para encontrar soluciones. Y eso debería de enseñarnos a anticipar más las cosas. Ellos sí lo tienen eso, bastante. Luego, obviamente, los más sabios que según yo he visto, de los 5 que he visto, seguramente serán los chipivos en Amazonas, que se tratan de quedarse separados lo más posible de nuestra sociedad moderna. Y bueno, ya de por sí se necesitan como 12 horas de piragua para llegar a su lugar principal. Y cada vez que nos acercamos a la sociedad moderna con la piragua, vemos poco a poco la contaminación que está llegando, y nos volvemos a ensuciar al llegar a nuestra sociedad de consumo. O sea que para no perder el filo, yo creo que el coronavirus, si puedo hacer una suposición porque no estoy con ellos, seguramente lo gestionan mucho mejor que nosotros, con menos pánico y respetando mucho más las reglas que ahora nos están impuestas. Creo. Ojalá. Ojalá. Me dicen que desde el chat tienen una pregunta. Sí. Tienes dos preguntas, Patricio. Lanzo la primera. ¿Para mí o para alguno de los panelistas? Es para ti, pero de alguna manera los involucra. Okay. Juan Carlos Muñoz pregunta cómo surgió la idea del libro y cómo viviste personalmente el inicio de la pandemia. Yo creo que es algo que se puede expandir, ampliar, y los panelistas también nos pueden responder cómo vivieron ellos el surgimiento de la pandemia y cómo se involucraron en la edición del libro. Perfecto. Bueno. Me gustaría... Juan Patricio, pues yo estuve leyendo lo que ibas escribiendo de manera cotidiana, como dices, como explicas en el prólogo, cada 2 días, cada 3 días, entregabas una parte de esta historia que luego se incorporó al libro, y te agradezco que me hayas convocado. No soy el único, por lo que he escuchado, que se puso a trabajar, se sentó a escribir, porque tú lo convocaste, porque todos somos amigos tuyos. Todos dicen, no, es que yo soy gran amigo de Juan Patricio. Y entonces utilizaste esos lazos, pero nos pusiste a trabajar, nos pusiste a tratar de hacer algo creativo, y para poder ser parte de esta aventura. Te lo agradezco. Yo la verdad no soy especialista en el género, me encanta la literatura, me gusta escribir, pero pues realmente no, si no me hubieras convocado yo no lo hubiera hecho, y creo que varios de las personas que integran esta obra tan
con tantos voces distintas, con tantos matices, desde ángulos, desde puntos del mundo tan dispares y lejanos. Y de pronto, yo la mayoría no los conozco, pero por supuesto que me encantó leer a Roberto Víctor, que ahí recordó, por ahí entre líneas alcancé a leer unos mensajes para mí, y que me da mucho gusto retomar este diálogo donde sea que lo hayamos dejado, encontrar, poderlo ver, aunque sea a través de un chat, de un video. Y ya contarás tú con mayor puntualidad desde tu punto de vista, Juan Patricio, pero el mío es estar agradecido y tener esta posibilidad de dialogar de un continente a otro, de un estado a otro, de un país a otro, con gente como ustedes. Gracias, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Rubén. Un gran gracias a Patricio también. Pues realmente esto empezó, yo empecé a escribir estas crónicas un poco como una necesidad. La primera salida la recuerdo con mucho terror, realmente. No había ni siquiera, todavía no había mascarillas, no había guantes. La mitad de la gente con la que me topaba, pues eso, iba sin ningún control y no importaba acercarse y retrocedía, o sea, y no había información. Entonces iba con mucho miedo y sabía que en México precisamente no había llegado todavía. Entonces también empecé a escribir un poco para avisar de lo que se venía, ¿no? Para alertar a mis amigos, a mis cuates, y pues me gustó la idea. Empecé a recoger lo que iba viendo todo, cada día, cada 2 días, lo mandaba a los amigos por WhatsApp, por Facebook, y de hecho un doctor, que es Manuel Cortés Blanco, que hoy no nos ha podido acompañar desafortunadamente, que empezó a escribir sus propias crónicas y empezó a mandármelas. Entonces establecimos ¿cómo se llama? Especie de relación epistolar, ¿no? Él era más trabajador que yo, porque él todos los días escribía una crónica. A pesar de que estaba luchando al mismo tiempo contra el coronavirus, porque él era epidemiólogo, ¿no? Sacaba tiempo para escribir una crónica diaria. Y a partir de ahí fue cuando se me ocurrió la idea de hacerlo. Me di cuenta de que lo que yo estaba escribiendo era una pequeña ventana. Solo estaba hablando de Madrid y de una zona de Madrid, realmente. Entonces dije, bueno, pues hay que intentar hacer más amplio el marco. Y recurrí a conocidos, a escritores de Ediciones Irreverentes, que es la casa en la que yo escribo, para ir pidiendo. ¿Alguna lectura hasta quedar mordida? Nada. Pero fui contactando y la coyuntura original del libro, la forma en que iba a presentarse era totalmente distinta. Iba a empezar con el texto de Roberto Víctor, cuando me cayó desde China un relato de Daniel Rodríguez, que por cierto es un nombre ficticio. Daniel es un músico mexicano que vive allá y que por haber escrito esto se está jugando, no sé si la vida, pero desde luego lo podrían meter a la cárcel tranquilamente o un campo de concentración, ¿no? Y entonces fue cuando, bueno, pues ya que tenía un texto tan interesante que denunciaba lo atroz de la dictadura china, decidí pues seguir el orden cronológico de la enfermedad. China, Corea del Sur, Francia, España, México, Estados Unidos, ¿no? O sea, y así fue como, digamos, ya teniendo además contacto con los distintos autores. Y respecto a los autores, por ejemplo, Fernando Morote, que escritor peruano, no lo conozco en persona, pero es que él tiene, así como Manuel Cortés Blanco era médico y estaba luchando contra el coronavirus, él trabaja en una empresa de desinfección de oficinas y de hogares. Coordina un equipo de 100 trabajadores. Y en un momento dado, de hecho, una de sus trabajadoras al principio se enfermó y él pensó, ¿me voy a morir acaso? O sea, le entró el pánico. Él también luchó contra el coronavirus, con la diferencia de que a él nadie le aplaudía. Él lo veía siempre como a latino, a ver si no viene a robarnos acá, etcétera, ¿no? O sea, y así fue contando. Y él, pues desde luego, cuando cuando retomé el contacto con él y supe su andadura por medio mundo, dije, no, aquí tengo que traerlo para acá. Y bueno, Roberto Víctor, pues como no era como me lo esperaba, pues nos entregó también un magnífico texto, ¿no? O sea,
poco a poco pues, se fue haciendo el puzzle, ¿no? José Amezcua Bravo, que hoy no está, pues es un filósofo que vive en Francia, es el hijo de Pepe, como ustedes saben, Roberto Víctor y Rubén, nuestro maestro. Y también nos mandó unos textos muy interesantes. Susana Corcuera, bueno, pues, qué decir, es una gran escritora mexicana, finalista del premio Casa América Latinoamérica, ¿no? Y bueno, pues he logrado, y como decía Jorge Maxud, pues bueno, pues es todo un placer también tenerlo como uno de los analistas más importantes de la realidad política actual, ¿no? Y así, pues fue como un puzzle que se logró conjuntar y pues ha quedado este texto que, la verdad, digo, está mal que lo diga, pero me ha dado mucho gusto sacarlo. Adelante, por favor. ¿Tienen otra pregunta más? Virginia Bendizo le pregunta a todos los panelistas qué consecuencias buenas y malas creen que traerá esta crisis cuando se haya superado, y si ustedes consideran que lo peor está por llegar o que nos reinventaremos y corregiremos los errores que entiendo como género humano hemos cometido. Roberto Víctor, querías hablar. Bueno, un poco en relación con la pregunta anterior, Ay, sí, perdón. de cómo viví el inicio de la pandemia y cómo me involucré en esta edición. A mí me afectó mucho económicamente la pandemia porque soy como trabajador independiente y los proyectos que tenía para iniciar el año pasado se detuvieron. Y los primeros 4 meses de la pandemia estuve encerrado en casa sin hacer nada y a la expectativa de qué iba a pasar con mi futuro económico. Celebro que además de todo lo que han dicho, de que hayas convocado a la escritura de nuestras crónicas, también lo celebro porque para mí fue un momento de tratar de comprender el momento en que vivía, de reconstituirme para seguir adelante y jugó el escribirla jugó un papel en cómo seguí enfrentando la pandemia. En ese sentido fue un beneficio adicional, ¿no? Tratar de comprender lo que estaba viviendo, de tratar de comunicar, de compartir, de sentirme parte de una comunidad en la que yo no era solo el que estaba aquí. Ya también después he pasado de la incertidumbre laboral a estar agobiado de trabajo, también para seguir tirando y sin mucho tiempo para reflexionar otras cosas, pero en ese momento fue excepcional la ayuda que me dio a mí como terapia el escribir la crónica, ¿no? Y el contactarme con todos los que estaban involucrados en la edición del libro, ¿no? Y en ese sentido también te expreso mi agradecimiento, ¿no? Pasando a la otra pregunta, los beneficios, y si crees que vamos a poder reinventarnos y reconocer nuestras limitaciones. Pues cada vez que aquí hay un cambio de semáforo en la Ciudad de México, que cambia de rojo a naranja y parece que cambió a verde y todo el mundo se vuelca en las calles, a los centros comerciales y hacen fiestas y todo, no tengo mucha esperanza de que cambiemos a nivel social. Quizás posiblemente sí, o sea, la comunicación virtual se ha potenciado, ya estaba presente, ya nos había inundado desde hace varios años, pero ahora ya es una presencia cotidiana, o sea, ya hablar de las reuniones virtuales y todo eso es cosa de todos los días, ¿no? Sí cambian las dinámicas familiares, etcétera, comunitarias. Quizás otra cuestión sea el apoyo que ha recibido la investigación científica, la conciencia de que dependemos unos de otros para cuidar nuestra salud, pero aún así
hay muchas cosas que nos hacen dudarlo, ¿no? Desde la mujer, la mujer, el hombre, el niño que se niega a ponerse la mascarilla al entrar a una tienda y hace un escándalo y lo graban en un video y se hace viral, hasta la postura de los gobiernos que pueden, de los gobiernos más poderosos que vacunan a su población y no se interesan en vacunar a los países con menos recursos, la certidumbre de lo que sucede a nuestro alrededor ha sido puesta en duda, no solo por la veracidad de los gobiernos, sino por las posibilidades de hacer una observación sistemática. No sabemos si los países africanos, por ejemplo, que se supone que tienen pocos casos de coronavirus, que tienen pocas muertes, etcétera, es porque simplemente no tienen medios institucionales para contar a los enfermos y registrarlos, ¿no? No lo sabemos. Igual hace poco la Autoridad de Salud de aquí en México dijo que ya es probable que el 50% de los mexicanos tengamos defensas contra el coronavirus, lo cual implicaría un fracaso de la estrategia gubernamental, pero sí, no lo sé, no sé si esto vaya a redundar en una mejor educación científica, en una mejor conciencia de los procesos que están involucrados. Sí, o sea, nos va a costar muchos años remontar la crisis económica, eso sí, todavía no vemos el fondo del barril en ese sentido, ¿no? Yo creo que más bien nos interesará salir adelante y que la fiesta continúe, ¿no? Como los años 20 del siglo pasado, que después de la Primera Guerra Mundial y la pandemia de la gripe española, pues fueron los locos años 20 hasta que otra vez la burbuja volvió a reventar, ¿no? Ojalá que no salgamos como en aquella época con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que fue lo que logró que se saliera de la crisis. Cyril, ¿tú qué piensas? He estado escuchando y al mismo tiempo he estado escribiendo en la discusión. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Roberto. Quería regresar un poco sobre la palabra ficción que comentabas también hace poco, que justamente las ficciones como que acaban siendo es como un sueño que acaba siendo realidad, porque tanto lo deseamos que se acaba materializándose. Y pueden ser sueños negativos, o sea, pesadillas, y también se materializan. Y esta pandemia, como que el sueño malo, la pesadilla más bien, sería el hecho de no estar bien conectados como se debería. Estamos conectados virtualmente, pero no estamos conectados suficientemente humanamente entre todos. Y al final de cuentas, pues por estar tan separados, esta pandemia acaba haciendo lo que quiere. Y no estábamos preparados. Y estas crisis de las que habla Roberto también en todas las otras pandemias que han surgido, han sido una sorpresa siempre. Y como que otra vez no aprendemos de las cosas que ya han pasado y no anticipamos. Estaría bien que por una vez, esta vez que es mundial, totalmente mundial, nos diéramos cuenta para las próximas, después de que se acabe esta también, que no sé si vaya a durar más años todavía, y que a ver si esta vez entendemos y nos conectamos de una manera realmente no mucho más que virtual, sino material, digo, humanamente, nuestro material, nuestros cuerpos, y mentalmente también, para acabar con estas separaciones y diferencias tan intensas. O sea que me aporta mucho lo que dice Roberto, de hecho. Rubén, por favor. Bueno, también estoy de acuerdo con lo que han expresado. Realmente no soy muy optimista, pero tampoco, o sea, el ser humano va a pasar este punto, esta crisis, esta emergencia sanitaria, la especie, digamos, ¿no? Pero bueno, los seres humanos vivimos poco tiempo realmente sobre la Tierra.
y somos egoístas. Entonces, también sabemos que colaborar solidariamente puede ser una estrategia de supervivencia bastante inteligente. También sabemos lo importante que es la naturaleza, este respiro que tuvo, por supuesto que nos enseñó cosas, pero ¿a quiénes? O sea, ¿a quiénes van a aplicar lo aprendido, ¿no? Como cuando vas a la universidad y te dan muchas y hermosas clases, pero a la hora de ir al terreno de laboral, pues las cosas cambian radicalmente y entonces no siempre. O sea, digamos, que tú seas, por ejemplo, un gran académico, no significa que seas un gran ser humano que vayas a aplicar en el terreno de la práctica moral los valores que se supone que recibiste durante toda tu educación primaria, secundaria, superior, posgrado, qué sé yo. Deberían de ser indudablemente las personas más centradas y más correctas, pero no te garantiza nada eso, ¿no? Entonces yo pienso que el ser humano es una especie más que está sobre la Tierra y que algún día se va a extinguir, como se han extinguido otras especies, y las propias contradicciones internas biológicas o sociales algún día nos llevarán a ese desfiladero. Todavía de vamos a salir, de rápido vamos a llegar a la otra orilla, a donde tengamos que llegar, pero habrá cosas en las que mejoraremos y habrá otras en las que posiblemente continuemos repitiendo los errores, porque además, te digo, ¿quiénes habría que ver la ruta del dinero y el poder, ¿no? ¿Quiénes son los que aplican las políticas? ¿Cómo las aplican? Porque es como esto, vamos a desplastificarnos. Nadie va a usar ahora bolsas de plástico. Pero si es lo único que hay en el mercado, ¿cómo le vas a hacer, no? Entonces, en fin, yo soy optimista, pues estoy vivo, ¿no? Pero todos nos vamos a morir. En el momento que estaba enfermo, hubo un punto en que me di cuenta que todo eso que dijiste de que publiqué tal libro, que si fui funcionario de tal parte, no servía absolutamente para nada en ese momento, que estaba solo un ser humano vulnerable ante un bicho microscópico que estuvo a punto de ponerle fin a mi existencia en ese momento. Eso es lo que a mí me dejó, lo que yo aprendí, y no sé si lo voy a aplicar. Sí, no, yo coincido con ustedes en el sentido de que, bueno, vamos a superar esta enfermedad. Digo, el ser humano lleva miles de años luchando contra bacterias y siempre ha ganado. Eso no tengo la menor duda. Lo que pasa es que nos vamos a ir hacia un mundo de trabajo virtual, en el que, como tú ya mencionaste, Rubén, va a haber que trabajar más para para obtener los mismos ingresos y el mismo rédito de trabajo, ¿no? Y además creo sinceramente que va a ser un mundo donde la sociedad va a estar mucho más controlada, ¿no? O sea, por ejemplo, pues ahora ya para viajar vas a necesitar tener lo que se llama aquí un pasaporte de vacuna, que, bueno, te han dicho que no es pasaporte, que es un certificado, pero a la larga la tendencia va a ser, si usted no tiene el papelito, usted no se sube al avión, ¿no? O sea, y en ese sentido, pues sí, yo también soy bastante pesimista. Sí. Aprovecho también, antes de seguir, pues hablando aquí al público presente, ¿no? Comentarles que, porque ya vamos a terminar, ya nos queda una pregunta nomás para ya me están haciendo ojitos, no. Que si quieren comprar el libro, está aquí en la casa, la librería Martín Luis Guzmán, aquí abajo en la primera planta, si no me equivoco. Y bueno, pues pasamos a la última pregunta, que es... Pregunta si tienes previsto el libro. Bueno, hay una persona que está traduciendo el libro al italiano, efectivamente. Ya veremos si llega a buen puerto, igual que nuestro amigo Cyril va a conseguir que, con un poco de suerte, va a conseguir que nos traduzca, que nos
publiquen en Francia. Sí, pronto, ¿No? pronto. Pronto acabado. Entonces, pues, hagamos changuitos, pero yo pues encantado, entre más idiomas, incluso también estoy mandando información a editoriales y agencias literarias anglosajonas, a ver si lo conseguimos. Ujú. Pues muy bien, ha sido un placer. Rubén, Roberto Víctor, Cyril, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo, muchísimas gracias por haberme ayudado a escribir este libro. También mando los saludos a Sufjan y a Jorge Mahfoud, así como al resto de autores que quizás nos estén viendo, Susana Corcuera, Pepe Amezcua, Manuel Cortés Blanco y Fernando Morote. Sí. Y bueno, pues espero que la próxima vez nos lo presentemos juntos o presentemos otro libro juntos. Así se hará. Quería agregar algo a lo que habías Adelante, dicho, Cyril. rapidito, Sí, sí. con esta idea de que sí estamos en pleno control. Sí, estamos en medio camino entre el mejor de los mundos de Huxley y 1984 de Orwell, pero el darnos cuenta de eso es lo que hará que saldremos adelante. Si no nos diéramos cuenta sería horrible, pero nos estamos dando cuenta. O sea que por eso soy positivo y optimista. Ya está. Tu intervención me viene muy bien para también mandarle muchos saludos a Daniel Rodríguez, si nos está viendo desde China, y mandarle un fuerte abrazo. Pues muchísimas gracias. Gracias, graciísimas Que a sigan todos. sanos. Estuvo genial. Gracias. Les deseo mucho sol a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Adiós, hasta pronto.